microorganismos, ¿no? ¿Por qué es importante el suelo? Porque en el suelo van a crecer las plantas, van a crecer los ecosistemas. Es el soporte para el crecimiento de plantas, de cultivos, etcétera, de los bosques, ¿no? El suelo también produce biomasa y regula el medio ambiente. ¿Ya? Además, dentro del suelo hay un hábitat, proporciona un hábitat biológico para el desarrollo y crecimiento de hongos, insectos, microorganismos, animales, etcétera, ¿no? Es una gran reserva, porque es una gran reserva geográfica el suelo, porque bueno, ahí en el suelo pues forman pues los paisajes, ahí pueden haber gradientes, diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de fisiografías, ¿no? Por eso es una gran reserva geográfica, ¿no? Van a encontrar suelos en pendientes, en laderas, suelos planos, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que forman el suelo, estimados alumnos, ¿no? Los factores que forman el suelo. Primero, el clima, las actividades biológicas, la meteorización, ¿no? Los organismos vivos que habitan en el suelo. El tiempo es un factor fundamental, ¿no? A medida que pasan los años se va formando diferentes tipos de suelos. Y bueno, la topografía, ¿no? ¿Por qué el clima es importante? La lluvia erosiona el suelo, forma suelo, degrada suelos. El sol, las altas temperaturas también van a ayudar a la meteorización del suelo, ¿no? A lo largo de miles de años. Y bueno, la roca madre. ¿Pero qué es la roca madre? La roca madre es el sustrato a partir del cual se desarrolla el suelo. ¿Ya? Obviamente tiene una fracción mineral del suelo que se va a ir degradando con el tiempo, la roca madre, hasta formar el suelo, ¿no? Sustrato a partir del cual se desarrolla el suelo. Es la parte más dentro de la corteza, dentro de las capas del suelo, la más baja, ¿no? La roca madre, ¿no? De la roca madre se deriva la fracción mineral, o sea, de la roca madre se va a meteorizar y se va a va a salir la fracción mineral, o sea, quiere decir las partículas que pueden ser de arena, de limo o de arcilla, y que van a ayudar justamente a eso, ¿no? A la formación del suelo con los años. Un ratito. El clima, cómo el clima influye en la formación del suelo, porque llueve, porque hay temperaturas altas, porque hay altos valores de precipitación, ¿no? Tanto la lluvia como las altas temperaturas van a ayudar a la descomposición de los minerales, ¿no? Dice a la redistribución, porque el agua que circula sobre el suelo y el agua de la escorrentía interna también va a remover y va a redistribuir los elementos del suelo. Hablamos de los nutrientes, micronutrientes, macronutrientes. Entonces, la lluvia remueve materiales, la lluvia transporta materiales, la lluvia erosiona el suelo, ¿ya? Y la lluvia, el agua de la lluvia también se infiltra en el suelo y ocurre, ¿qué cosa? La escorrentía superficial que transporta materiales y también hay una escorrentía interna en el suelo en donde también va a redistribuir elementos del suelo. Entonces, conclusión, la temperatura, los cambios de temperatura, las altas precipitaciones van a ayudar a la descomposición y a la formación de los suelos en el tiempo. La topografía también, si tenemos, como les decía, la lluvia
erosiona el suelo, rompe las partículas del suelo, pero dependiendo también qué tipo de topografía tenemos, ¿no? Si estamos en un lugar muy accidentado, esa fuerza de la escorrentía superficial con la cual se transportan los materiales va a ser más alta, ¿no? Por eso dice, la topografía afecta la cantidad de agua que penetra en el suelo y el material que es arrastrado. Si tenemos una topografía plana, va a ser más fácil que el agua penetre en el suelo. Si tenemos una topografía empinada, va a ser más fácil que el agua transporte materiales, ¿ya? Entonces, va a afectar la cantidad de suelo, ¿no? En lugares inclinados, en lugares con pendientes fuertes, el agua va a arrastrar mayor cantidad de materiales. Los seres vivos que habitan en los suelos son el origen de la materia orgánica. Si ustedes agarran un suelo con sus manos, van a ver que hay bacterias, hongos, microorganismos, plantas, raíces, ¿no? Se están descomponiendo, ¿no? El material vegetal, ¿no? Entonces, los seres vivos como los bacterias, los hongos, van a ayudar, ¿qué cosa? Que la materia orgánica del suelo se mezcle con la fracción mineral, o sea, se mezcle con la arena, con el limo, con la arcilla. Los seres vivos son muy importantes, ¿no? A mayor cantidad de seres vivos, a mayor descomposición, el suelo va a ser más fértil, va a tener mayor, digamos, aireación, bacterias, hongos, se van a descomponer más rápido las plantas, lo cual va a enriquecer el suelo. Y el ser humano, obviamente, va a modificar los suelos. Cambia la vegetación, cambia los cultivos, modifica los suelos, la profundidad de los suelos, los erosiona, deforesta, ¿no es cierto? Quita cobertura vegetal, lo cual expone al suelo a, a su degradación más rápida, ¿no? ¿Cómo destruye la vegetación? Mediante la deforestación, mediante la construcción de vías de comunicación, mediante el cambio de uso de suelo, ¿no? Talamos árboles en la selva para poner cultivos agrícolas, para hacer minería ilegal. Entonces, lamentablemente el hombre modifica negativamente el suelo muchas veces, pero también con su inteligencia, con sus proyectos de irrigación, con un montón de cosas, el hombre ayuda a cambiar positivamente los suelos, a restaurar los suelos, ¿no? Por un lado lo podemos destruir, pero por otro lado lo podemos recuperar. Ya depende de la inteligencia del hombre y las buenas prácticas que realice, ¿ya? Y el tiempo también ayuda a la formación de los suelos, ¿ya? Mientras más tiempo pase, más meteorización, el suelo más expuesto a la lluvia, más expuesto al viento. Entonces, el tiempo ayuda a la formación de los suelos, ¿no? 1 centímetro cúbico de suelo, imagina 1 centímetro cúbico, sin un cuadradito, se puede tardar entre 100 o 1000 años en formarse, dependiendo, pues, ¿no? Las condiciones climáticas que esté expuesto, ¿no? Se demora cientos de años en crearse, pero se puede destruir muy rápido. Si le quitamos cobertura vegetal, la lluvia lo va a erosionar, el viento va a transportar materiales. El ser humano puede hacer un incendio forestal en la Amazonía y va a eliminar la materia orgánica del suelo, ¿no? O sea, hay muchos factores que pueden ayudar a destruir de forma rápida los suelos, los cuales se demoran de cientos de miles de años en formarse. Entonces, ¿cuáles son los factores que ayudan a formar el suelo? Clima, relieve, la roca madre, el tiempo y los organismos vivos. El hombre o los, las bacterias, los hongos, ¿no? Que van a ayudar a la descomposición de la materia orgánica. A ver, un segundo.
Muy bien, sigamos. Muy bien. Entonces, miren esto, ¿ah? La roca madre. La roca madre empieza a desintegrarse, ¿ya? Y la materia orgánica que se encuentra en el suelo va a facilitar esa adhesión justamente de roca madre y se van a ir formando con el tiempo los horizontes. Usted, me parece que la mayoría ya llevó edafología y han ido con su lámpara y han hecho sus calicatas, ¿no es cierto? Y han podido ver los horizontes. Creo que eso lo hace, bueno, cuando yo fui alumno lo hice a la espalda del laboratorio, ¿no? En ese bosque que hay, ¿no? Bosque simulado ahí, a la espalda del comedor, ¿no? A la espalda de los laboratorios de edafología, ¿no? Ahí vamos con nuestras lámparas y supongo que seguirán haciendo lo mismo. Entonces, ustedes pueden ver los horizontes de los suelos, ¿no? Y una vez que se forman esos horizontes, después que la roca madre se ha desintegrado y que la materia orgánica ha ayudado a esa desintegración y con el tiempo se forman los horizontes, entonces el suelo va a ayudar a que se sustenten la vegetación, a que se desarrolle la vegetación, cultivos, árboles, plantas, herbáceas, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que nuestro país tan maravilloso tiene pues tres, como les dije, tres grandes regiones naturales a grandes rasgos, costa, sierra y selva? En la costa son suelos jóvenes donde predomina las partículas de arena. En la selva son suelos más viejos, suelos seniles, donde predominan las partículas de arcilla. Y en la sierra hay una mezcla de arena y arcilla, ¿no? Y son suelos maduros. Y esto de acá que estoy mostrando, les voy a preguntar en su examen. Es que ya a los que han venido van a verlo. Yo les voy a preguntar qué es el suelo, háblenme del suelo, factores que ayudan a la destrucción del suelo y cómo está compuesto el suelo. Ustedes pueden hacer este gráfico, ¿no? Un gráfico pastel. El 45, ese es un gráfico idealizado, ¿ya? Y por eso pues estoy fija, una fija por el examen, ¿no? El 45% de la composición del suelo es materia inorgánica, o sea, minerales, que puede ser arcilla, limo o arena, en diferentes composiciones, en diferentes cantidades. Pero lo que yo voy es que el material inorgánico es el 45% del suelo. El 5% es materia orgánica. Ahí está, 45 más 5, ahí tenemos 50%. Materia orgánica que vendría a ser plantas degradadas, descompuestas, pueden ser hongos, pueden ser bacterias, insectos, animales muertos, en descomposición, plantas y animales en descomposición, ¿no? Microorganismos, lombrices, todo eso es la materia orgánica, material vegetal en descomposición. El 5% es materia orgánica. Y después viene el agua y el aire. El 25% es aire y el 25% es agua. El agua está en los microporos y el aire en los macroporos. ¿Ya? Entonces, todos van a aprenderse este cuadro que dice composición del suelo. Manden corazones para saber si me están copiando. Ya, muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, un segundo.
Muy bien. Sigamos. Estos son perfiles del suelo. El horizonte O es el mantillo, el hojarasca, ¿no? El horizonte orgánico, ¿no? Ustedes lo pueden agarrar con la mano, esa materia, ese horizonte oscuro, negro, ¿ya? Ese es donde está formado por la hojarasca, ¿no? El horizonte orgánico. Después viene el horizonte A, que posee una gran cantidad de humos, que también es muy oscuro, ¿no? Es el primer horizonte. Cuando ustedes están lampeando y hacen su calicata, ahí lo van a ver, ¿no? Es muy rico en humus, ese horizonte A. De ahí viene el horizonte B, que tiene menos cantidad de humus, y hasta ahí, en el horizonte B, hasta el horizonte B es que es donde penetran las raíces de las plantas. De ahí viene el horizonte C, formado por rocas desintegradas. Y después más abajo está la roca la roca madre, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un momento, ¿no? Acá se puede ver mejor, ¿no? Horizonte R es la roca madre vamos a ver lo más inferior hasta lo más superior, ¿no? La roca que se va desintegrando, de ahí viene el horizonte parental, que es el C, el horizonte B, subsuelo, el horizonte E, bueno, el horizonte luvial, la capa superficial del A y la capa orgánica. Entonces, mejor lo vemos así, ¿no? Capa orgánica, capa superficial, horizonte luvial, subsuelo, horizonte parental y la roca madre que se va desintegrando. Entonces, el horizonte O, el horizonte O, que está formado por mantillo y hojarasca, que es el horizonte orgánico, posee, bueno, obviamente materia orgánica con hojas en descomposición. En muchos suelos es delgado, en otros es más espeso, ¿no? En hojas en descomposición. De ahí viene el horizonte A, el material, los minerales del material parental, ¿no? Después viene el horizonte E eluviado, ¿no? Formado por materia orgánica y arcillas lixiviciadas, ¿no? Falta en algunos tipos de suelos, ¿no? Pero bueno, eso es en términos generales, ¿no? El subsuelo ricos en materiales, ese es el horizonte B, el horizonte C, que es el material parental, donde se empiezan pues, a descomponer las rocas, ¿no? Y por último, la masa de roca, la roca madre, que está formada por minerales, granito, caliza, arenisca, ¿no es cierto?, basalto, ¿no? Es la materia prima para la formación de los suelos, ¿no? La roca madre se va a ir desintegrando, acá mejor lo vemos así, la roca madre está es el horizonte más inferior y se va a ir desintegrando hasta el primer horizonte, o sea, desde lo más bajo hacia lo más alto, ¿no? Hasta lo más alto que vendría a ser la capa orgánica. Entonces, para que no se compliquen, este cuadro está mejor, ¿no? Este perfil del suelo, ¿no? Horizonte O, la hojarasca, la materia orgánica, de ahí viene el horizonte A, que también tiene un color oscuro formado por humus, hasta el horizonte B llegan las raíces, penetran las raíces, también tiene menor cantidad, es más rojizo, de ahí viene el horizonte C, formado por rocas desintegradas, y al último, abajo, está la roca madre o material parental. Acá, bueno, vemos las estructuras del suelo, ¿no? Las propiedades físicas del suelo, ¿no? Perdón. Textura, estructura, densidad, temperatura, color. Este es un diagrama con las clases texturales del suelo, ¿no? Arcilla, limo y arena, ¿no? Suelos arcillosos, con más de un 70% de arcilla, ¿no? Hay suelos arenosos también, ¿no? Con más de un 70% de arena. Y los suelos franco-arcillosos, que serían los ideales, ¿no? Acá pueden apreciar este gráfico, este diagrama o gráfico, ¿no? Entonces, los suelos en el Perú, ¿no? Vamos a verlos, ¿no? En la costa, sierra y selva, ¿no? En la costa es un paisaje desértico, en la sierra accidentado
y en la selva podemos encontrar colinas, planicies, bueno, una selva alta, selva baja, ¿no? Dependiendo en qué zona estemos, ¿no? Pero en términos generales, la sierra es accidentado por la cordillera andina, tiene una gradiente altitudinal, la costa es desértico, ¿no es cierto? En la costa hay deficiencias de materia orgánica, en la sierra no, los suelos son más ricos en materia orgánica. En la costa hay un exceso de arenas y minerales, y en la sierra más bien hay un exceso de materia orgánica y microorganismos. Y en la selva hay un exceso de arcilla, de agua. Retienen mucha cantidad de agua, los suelos arcillosos, ¿no? Ustedes pueden hundir una lampa en la selva y son suelos rojos, rojizos, arcillosos, ¿no? Con una gran cantidad también de materia orgánica, ¿no? Entonces, en la costa lo que hacemos es formar suelos agrícolas. Tenemos grandes proyectos de irrigación. Controlamos el riego. En la sierra hacemos andenería, conservamos los suelos y podemos hacer sistemas agroforestales combinando árboles con plantas. En la selva también es importante hacer cultivos agroforestales, cacao, café, pijuayo, palmeras, etcétera, y hacemos técnicas de cultivos adecuados, ¿no? O simplemente tenemos los suelos, también un área importante para mantenimiento de nuestros bosques. Entonces, el suelo también tiene propiedades químicas, pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico. El pH, pues, es la cantidad de iones que absorbe el suelo, ¿no? Hay suelos ácidos y suelos básicos, ¿no? ¿Y de qué depende la fertilidad del suelo? Un suelo es fértil cuando tiene una alta disponibilidad de agua y un grado alto de espesor, ¿no? En ese espesor, en ese suelo superficial, en esa capa superficial, podemos encontrar una alta cantidad de materia orgánica y gran cantidad de organismos vivos, ¿ya? Entonces, a mayor materia orgánica, a mayor organismos vivos, como en la sierra, los suelos serán más fértiles y los suelos van a tener mayor capacidad para almacenar nutrientes, ¿ya? Esos nutrientes que almacena el suelo, tenemos 60 elementos químicos que van a constituir las plantas de que podemos encontrar en sus suelos, ¿no? Por ejemplo, hay macronutrientes, los macronutrientes primarios NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y macronutrientes secundarios, calcio, azufre y magnesio, ¿no? Y también hay micronutrientes como manganeso, cloro, cobre, boro, zinc, molibdeno, ¿ya? Entonces hay macronutrientes versus micronutrientes, que van a ser los nutrientes esenciales. Los principales macronutrientes, o sea, los macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, NPK, eso no se olviden nunca, ¿ya? Y ahora vamos a ver los tipos de suelo según las regiones del Perú. Yermosoli, Cali. Eso lo voy a hacer lo más sencillo posible para que no se compliquen, ¿ya? Si nos situamos en la costa, en ese gran desierto, estamos caminando ahorita por un desierto, entonces eso es lo que se conoce como la región yermosólica, de yermo. Yermo es algo vacío, ¿no? Sin vida, por decirlo, ¿no? Entonces, esta región yermosólica son las tierras del desierto costero, son las grandes planicies, colinas, cerros, ¿no? Las dunas, los desiertos, ¿no? Nuestros valles costeros, todo eso, toda nuestra costa es una región yermosólica, en donde se desarrollan procesos, se desarrollan proyectos de irrigación justamente para que, porque nuestros ríos no se dan abasto, ¿no? Entonces tienen que haber proyectos de irrigación, represas, para poder hacer nuestros grandes cultivos de agroexportación, ¿ya? Ahora, sí son ricos, obviamente, ¿no? No estoy diciendo que no sean ricos, pero necesitan agua, ¿no? Por eso es que hay proyectos de irrigación, ¿no? Y en nuestros valles costeros, ¿no? El Valle de Lurín, el Valle de Chilca, el Valle de Ica, el Valle de Jertequepeque en Lambayeque, ¿no? El Valle de Piura, el Valle de Chilca,
el Valle de Arequipa, ¿no? Hay 53 ríos que bañan nuestros valles costeros, ¿no? Y se puede desarrollar la agricultura, pero el ser humano ha creado proyectos de irrigación justamente para tener mayor cantidad de agua, porque necesitamos más suelos con más agua para poder tener mayor cantidad de cultivos. Ahora, si nos vamos a la sierra, vamos a encontrar la región litosólica, la vertiente occidental de la cordillera andina, ¿no? Suelos rocosos, ahí se ve la roca expuesta. Ahí ustedes cuando van por la carretera ven ese paisaje y ven las montañas peladas, por decirlo, ¿no? Rocas expuestas. Esa es la región litosólica que van a ver en la sierra. No toda la sierra es así, ¿no? Porque en la sierra hay grandes valles, ¿no? Muy ricos, ¿no? Donde se cultiva, ¿no? Pero yo hablo justamente de esas montañas peladas que ven con rocas expuestas. Esa es la región litosólica entre 1000 y 5000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, si van más arriba, van de 4000 a 5000, ahí pueden ver esta región paramosólica, ¿ya? Que van a encontrar materia orgánica, van a encontrar pastizales. Cuando vayan a los pastizales, arriba, a los 4000 metros, ahí van a ver la región paramosólica, ¿ya? Y justamente, como hay pastizales, es un lugar ideal para actividades agropecuarias o para la crianza extensiva de camélidos sudamericanos, guanacos, llamas, vicuñas y ovinos, ¿no? Van a ver a ganaderos con sus animales, ¿no? Con su ganado, ¿no? Pastando, etcétera. Esa es la región paramosólica, entre 4000 y 5000 metros, ¿no? Muy rica, muy rica en materia orgánica, que va a permitir el crecimiento de pastos naturales. Ahora, otra región importante donde están los valles interandinos, entre 2000 y 4000 metros, es esta, la región castanosólica, ¿ya? En esta región, pues, es una región agrícola tradicional en la sierra, ¿no? Donde se cultivan cereales, leguminosas, tubérculos, hortalizas, ¿ya? Es una región muy rica en un suelo con una gran cantidad de materia orgánica que justamente permite, gracias a su textura media, gracias a su composición, a su alta materia orgánica, a su composición mineral donde predominan la arena, el limo, permite justamente eso, ¿no? El desarrollo de la agricultura, ¿no? De los valles, la castanosólica son los valles interandinos, ¿no? Valle del Mantaro, por ejemplo, ¿no? En Junín. Ahora, esta es otra región, casi entre 2000 y 3600 metros. En la versión oriental andina, pues hay suelos, también hay una región litocambisólica que es muy pobre, donde no hay materia orgánica y donde es un suelo prácticamente erosionado, estéril, donde no van a encontrar materia orgánica, donde van a encontrar vizcachas, zorros, ¿no? Pero no es van a encontrar cactáceas, ¿no? Pero son suelos muy pobres, expuestos a la erosión de la lluvia, donde se van a ir degradando con el tiempo. Y si nos vamos a la selva, tenemos la región acrisólica, ¿ya? Ubicada entre los 500 y 2200 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Los suelos de la selva alta, entre 500 y 2000 metros en la vertiente oriental de los Andes, ¿ya? Una zona con una fuerte meteorización. ¿Por qué? Por las lluvias. Suelos rojizos, los famosos acrisoles, ¿ya? Suelos rojizos donde se va a desarrollar una gran vegetación. Estamos hablando de la región acrisólica en la selva alta, Chanchamayo, Satipo, Zapampa, ¿no? La vertiente oriental de los Andes, ¿no? Y si bajamos hacia la gran llanura amazónica, o sea, Pucallpa, Loreto, Madre de Dios, ahí tenemos la región acrisólica, por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Suelos ácidos,
no son suelos fértiles, no se recomienda la agricultura. Profesor, pero crecen grandes árboles, sí, pero crecen los árboles porque hay una fuerte precipitación, ¿no? Pero no son suelos ideales para la agricultura. Los suelos ideales para la agricultura son los suelos de la sierra. En todo caso, obviamente, también no es que no se pueda hacer agricultura, ¿no? Pero lo recomendable en todo caso en la selva sería hacer proyectos de sistemas agroforestales, agroforesterías, ¿no? Combinar, poner cacao, poner café, ¿no? Lo cual es muy productivo también para la región de la selva. Entonces, las condiciones limitantes de los suelos. ¿Qué condiciones limitantes hay en los suelos que no permiten pues que todos los suelos sean agrícolas, ¿no? Solamente el 6% de la superficie del Perú, 7.6 millones de hectáreas, son tierras aptas para actividades agrícolas. Casi el 6%, ¿no? Solo el 6% es apto para actividades agrícolas. El 94% tiene limitaciones para la agricultura, pero no significa que no se pueda hacer nada, ¿no? Hay bosques en esos suelos. Son suelos muy, por ejemplo, en la selva, en esta región acrisólica, no son suelos aptos para la agricultura, pero sin embargo crecen una gran cantidad de bosques. Hay prácticamente 70 millones de hectáreas de bosques en suelos amazónicos. Son suelos muy ácidos y que si les quitamos la vegetación se van a erosionar, ¿no es cierto? Pero sin embargo podemos hacer otras actividades, actividades forestales, podemos extraer madera, podemos tener concesiones para ecoturismo, podemos conservar nuestros bosques, ¿no? En la sierra podemos, en estos suelos de acá, por ejemplo, como les mencioné, en la región paramosólica podemos tener una gran cantidad de pastizales y podemos tener ganadería, ¿no? Podemos permitir que vivan vicuñas, guanacos, llamas y también ganado ovino, ¿ya? O sea, no todos los suelos tienen que ser exclusivamente para temas agrícolas, ¿no? También hay otras actividades forestales, pecuarias, manejo de fauna, hidroenergía, ¿no? Hay suelos donde van a haber caídas de aguas y se pueden desarrollarse proyectos de energía limpia, ¿no? Energía, poner hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Hay climas fríos, hay nieves perpetuas, ¿no? Podemos hacer turismo, etcétera, ¿no? O sea, no tiene que ser todos los suelos destinados a actividad agrícola, aparte no se podría, ¿no? Entonces ya saben, el 6% del suelo es apto para actividades agrícolas y el otro 94% otras actividades, pecuarias, forestales, turismo, etcétera. Pero también en suelos estériles, gracias a la iniciativa del hombre, se crean grandes proyectos agrícolas, ¿no? Grandes en la costa sobre todo, ¿no? Proyectos de irrigación, ¿no? Que hacen posible el desarrollo económico del Perú. Entonces, hay algo interesante, ¿no? La salinización de la costa, la erosión de la sierra y la pérdida de fertilidad de la Amazonía son amenazas a los suelos, son amenazas a la conservación de los suelos, ¿ya? Y justamente la mayor amenaza es esta, ¿no? La erosión. La erosión del suelo es el desgaste del suelo, ¿ya? Es el desgaste, la destrucción de nuestros suelos, un movimiento, un transporte de material, disgregación de las rocas, la meteorización, ¿no? Uno de los problemas que más afecta al suelo justamente es la erosión, que es la pérdida de los suelos. La erosión de los suelos se da por muchos factores. Muy bien, Yere. El problema del Perú, minería ilegal y cambio de uso de suelo. Entonces, un momento, por favor.
Ya, escúchenme. La erosión. ¿Qué podemos hacer para frenar la erosión, mis queridos alumnos? Entonces, uno de los problemas que más afectan al Perú es la erosión de los suelos, ¿ya? La erosión altoandina del Perú, la erosión en la costa, la erosión en la selva, ¿no? Por la pérdida de vegetación. Entonces, es el desgaste natural, es el desgaste de los suelos, puede ser natural o causado por el hombre. La erosión es un tipo de degradación del suelo. Hay erosión hídrica por el agua de la lluvia, y erosión eólica por el viento que transporta materiales. A ver un momento. Esperen un momento. Miren, este es el mapa de la erosión de los suelos. En la sierra, al menos un 60% de los suelos agropecuarios están afectados por procesos de erosión. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no? La erosión es un proceso que elimina la capa orgánica del suelo, la capa orgánica superficial del suelo, y reduce la materia orgánica. Ahí vemos un gráfico donde sale degradación, transporte y sedimentación. Si acá hubiera vegetación, cuando llueve, la vegetación intercepta la precipitación, el follaje de los árboles, interceptan la precipitación. ¿Qué significa? Que todo el agua de la lluvia es interceptada por la copa de los árboles o por el follaje de las plantas, y van a evitar que con esa fuerza de energía cinética rompan el suelo, ¿ya? Pero cuando no hay vegetación, la lluvia llega al suelo y rompe el suelo, ocasiona la famosa desagregación de los suelos, o sea, la ruptura de, de los suelos, ¿no? La ruptura del material mineral de los suelos, ¿no? Entonces, se rompen los suelos y la lluvia arrastra ese material, es lo que se llama el transporte. Y justamente eso, gracias a las pendientes, se transporta más rápido. Y arrastran ese material y al final se sedimenta el suelo y hay partes, en las partes bajas se concentra bastante material arrastrado que viene desde las partes altas de los suelos. Entonces, para eso tenemos que sembrar árboles, tenemos que conservar los suelos para evitar que la lluvia destruya los agregados de los suelos. Si tenemos vegetación, la vegetación interceptará la precipitación. Si no hay vegetación, entonces va a romperse los suelos. El transporte es los materiales desgastados y la sedimentación es la acumulación de esos materiales transportados. ¿Ya? Entonces, hay factores naturales que causan la erosión de los suelos por la propia naturaleza, ¿no? Huaicos, inundaciones, pero esos factores naturales por eso son causados por la madre naturaleza, pero son atenuados cuando el ser humano ha destruido los cauces de los ríos, ha destruido los bosques, ¿entienden? Ha destruido la vegetación. Entonces, esos factores, esos desastres, esos huaicos, por decir un ejemplo, son más destructivos, porque no hay vegetación que conserve los suelos, ¿ya? Entonces, todos esos factores físicos, todas las propiedades físicas de los suelos, también pueden ser destruidas, ¿no? Entonces, la estructura del suelo es destruida por la lluvia, por la erosión hídrica, por la erosión eólica del viento, ¿no? Y también hay factores antrópicos. El hombre es el principal causante de la erosión del suelo. Dentro de las prácticas más comunes utilizadas por los agricultores,
o por el hombre los incendios forestales, la tala, la quema, la siembra contra la pendiente, la compactación de los suelos mediante el sobrepastoreo. Tenemos que buscar un pastoreo rotacional, ¿no? Porque si los animales están en el mismo lugar, pisotean, 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 y los espacios libres del suelo, o sea, los espacios porosos, se van reduciendo. Y consecuentemente, a menor porosidad del suelo, menor capacidad de infiltración del agua. Y los suelos se vuelven más compactos. Un suelo compactado, el agua no penetra y las raíces de las plantas tampoco penetran. Entonces, un suelo compactado va a ser nocivo para la agricultura, porque las raíces no van a penetrar con tranquilidad. Entonces, si no hay raíces, no hay desarrollo. Si no hay un desarrollo radicular, la planta va a crecer lo suficientemente. Y eso es porque el suelo está compactado. Si el suelo no está compactado, fuera un suelo con, digamos, poroso, donde las raíces pueden desarrollarse libremente y crecer, entonces la planta, una raíz que crezca desarrollada, va a tener una planta también desarrollada. Entonces necesitamos suelos no compactados. Necesitamos la compactación de los suelos por el sobrepastoreo, por el pisoteo de los animales, origina justamente eso, ¿no? Que los espacios porosos disminuyen y origina también que no hay un desarrollo radicular y no hay una penetración del agua. Entonces, tenemos que evitar el sobrepastoreo y para eso es importante, ¿qué cosa? Hacer un pastoreo rotacional, o que el ganado no se quede en un solo lugar, sino que rote, 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 rote para que los suelos puedan ir desarrollándose, puedan ir airándose, puedan penetrar el agua, puedan crecer otras plantas. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de la erosión del suelo? Primero, la desertificación. ¿Ya? El exceso de cultivos agota el suelo. ¿Ya? El sobrepastoreo va a eliminar la cobertura de la vegetación. El sobrepastoreo va a originar suelos compactados donde no se van a poder desarrollar las raíces y consecuentemente no va a haber desarrollo de plantas. El sobrepastoreo va a ocasionar que el agua no se infiltre en el suelo. Y si el agua no se infiltra en el suelo, el agua se queda en la superficie formando escorrentía superficial que va a arrastrar materiales. ¿Ya? Más los sistemas de irrigación también ocasionan desertificación. La sobre, digamos, explotación de los suelos, el uso excesivo de fertilizantes químicos saliniza los suelos. ¿Ya? La deforestación también ocasiona la desertificación de los suelos. La minería ilegal es un escenario apocalíptico, lo que sucede en la selva con la minería ilegal, ¿no? Donde se han arrasado bosques enteros para poner dragas, para succionar las riberas de los ríos, y ya no tenemos, o sea, están volviendo, la Amazonía se está volviendo un lugar con un paisaje terrible, ¿no? Donde no hay vegetación, ¿no? Donde solamente hay barro, lodo, ¿no? Y dragas sacando oro, ¿ya? Mezcla de agua turbia con agua clara, ¿no? El arrastre de partículas. Y eso, por ejemplo, una consecuencia de la erosión es eso, ¿no? Cuando se mezclan las aguas turbias y las aguas claras y arrastrar partículas. Y otra consecuencia de la erosión es las inundaciones, porque justamente las quebradas se llenan de sedimentos y se desbordan de sedimentos, o sea, de partículas de suelo que son arrastradas de las partes altas a las partes bajas. Quebradas llenas, ríos llenos, sobrepasan su caudal y consecuentemente se desbordan ocasionando inundaciones. ¿Ya? Deterioro de la calidad del agua, van a arrastrar productos químicos, los ríos, y también van a afectar ecosistemas marinos, ¿no? Lomas, no, perdón, claro, el mar, humedales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a haber
desabastecimiento de agua, ¿no? Por acumulación de sedimentos. Bueno, ya el miércoles vamos a terminar y vamos a ver sistemas agroforestales como medidas para controlar los suelos. Entonces nos vemos el miércoles a las 10, 40 minutos y acabamos. ¿Ya? Terminamos la clase de suelo. A ver qué sigue. Me da risa cuando las personas piensan que la Amazonía tiene un montón de vegetación, piensan que es fértil porque tiene nutrientes en sus suelos, por eso piensan que sus chakras van a crecer rápido. Nada más alejado de la realidad. Los suelos, en este caso, de la selva, son ácidos a morir. O sea, tienen una gran... Los suelos de la selva no son aptos para la agricultura. Podremos hacer sistemas agroforestales en algunos suelos, pero los suelos de la Amazonía, su mayor capacidad es capacidad forestal. Extraer madera para hacer concesiones, para extraer productos no maderables como látex, por ejemplo, plantas medicinales, etcétera, ¿no? O podríamos sembrar en algunas zonas cacao, café, ¿no? Pero no son suelos ideales para la agricultura. Son suelos ideales para la forestería, para hacer concesiones forestales, para explotar los bosques, para conservarlos, para hacer ecoturismo, para hacer bonos de carbono, para hacer proyectos de desarrollo forestales. Los suelos ideales para los cultivos son los de la sierra principalmente, por su alta capacidad de materia orgánica y su textura limo-arcillosa, ¿no? Y en la costa, bueno, también en nuestros valles y con nuestros proyectos de irrigación. Bueno, alumnos, nos estamos viendo el miércoles para terminar. Nos falta media hora nomás, lo terminamos la clase, pero ya no la quiero hacer virtual, quiero que estén ya la mayoría ahí en la clase. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos el miércoles a las 10. Chao. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Un abrazo.